Hemos visto la necesidad que tenemos de las pruebas. Hemos visto que pruebas, tentaciones y malas decisiones pueden estar en un mismo lugar. Am, Así que estamos viendo que el tema del capítulo es sobre la madurez cristiana y el papel que tienen las pruebas es el tema específico de lo que estamos estudiando. Y una de las cosas que nos dice, no lo pongas todavía, María, hoy María tiene mucho trabajo. María es la que nos pone las imágenes, los versículos. Yo se los paso, pero la vuelvo loca con todo lo que hago. En el versículo 14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto desciende de nosotros, de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Una de las cosas que debemos preguntarnos, y ahí se ve nuestra madurez espiritual, es con cuánta docilidad nosotros aceptamos la palabra de Dios. Cuando somos dóciles a las instrucciones que Dios nos da en medio de las pruebas, no nos va a gustar lo que Dios nos va a decir. La mayoría de las veces no nos gusta porque Dios está coartando la libertad que cree que tiene la carne y está dando libertad al espíritu. En Gálatas nos dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Quiere decir que la obra de Dios va a ser siempre restringir nuestras obras de la carne, que son las que nos llevan a la muerte o llevan a la muerte a otros. Por decisión de un esposo que decide adulterar, se destruye una familia, o una esposa que decide adulterar, se destruye una familia. O padres peleando entre sí, se destruye la vida de los hijos. Son decisiones que los adultos tomamos que repercuten en la vida de otros, y normalmente el egoísmo es el que nos marca nuestra carne, el ego, el yo tengo razón. La docilidad está asociada con la debilidad, pero no es así. Proverbios, no te lo di, María, Proverbios 25:12 dice: como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. O sea, que si tú reprendes, o sea, enseñas o le dices a alguien que es maduro espiritualmente que algo está mal, esa persona no solo te va a escuchar, sino que Dios te va a ver a ti como una joya especial que corregiste a alguien para que no pecara. Pero la mayoría de las veces nos encontramos que cuando corregimos a alguien, lo que recibimos del otro lado es un ataque, no es un, es cierto, lo que me duele lo que me estás diciendo, pero es cierto. No escuchamos eso de las personas que corregimos, ¿no? Lo que escuchamos normalmente es el ataque, que es el ego que está atacando al otro diciendo: no estoy de acuerdo con lo que me decís. Después voy y medito, y resulta que tenía razón. Y capaz que le digo: hermano, tenías razón lo que me estabas diciendo, gracias. Pero en el momento la docilidad no está. ¿Por qué digo esto? Si somos alguien que, como venimos estudiando, tengo falta de sabiduría en la prueba que estoy viviendo porque no sé por qué la estoy viviendo, porque nos va a pasar a todos, nadie se escapa. De los hijos de Dios ninguno se escapa de las pruebas, ninguno se escapa de las tentaciones. Pero Dios dijo, junto con la tentación está la salida, o sea que nos da todo junto para que podamos resistir, y no nos da algo mayor a lo que podamos resistir. O sea que nos dio un espíritu para resistir cualquier tentación. Cuando un hombre o una mujer dice: no, pero caí porque no tuve fuerzas. No es cierto. Si eres cristiano, te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, si según Santiago 1:5 ya le pediste a Dios sabiduría para soportar la prueba y no les pones peros a Dios, entonces estás soportando la prueba correctamente. La pregunta es: ¿eres dócil? Y uno dice, la mayoría de nosotros digamos, bueno, mitad sí, mitad no. Yo voy a ver si realmente es mitad sí, mitad no. Si Dios lo que pide es negarte, perdonar, someterte a tus autoridades, pasar por alto una ofensa, dar otra oportunidad a quien te falló 50 veces,
o cualquier otra instrucción que implique el sacrificio de tu comodidad. ¿Eres dócil? Entonces, cuando nosotros decimos que somos dóciles a la palabra de Dios y decimos la mitad, ni siquiera la mitad. Porque cuando Dios nos pide negarnos a nosotros mismos, ya empezamos con problemas. Yo tengo razón, lo que Él me hizo, yo tengo razón. Y vamos a ver al final quién tiene razón. Cuando Dios te dice perdoná, ¿cuántas veces he escuchado en la célula el tema del perdón? ¿Qué pasa con nosotros los cristianos? Que no entendemos que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Por más que confiese mi pecado, hay algo que impide que Dios me perdone. Perdona mis ofensas como yo perdono a quienes me ofenden. De la misma, el cómo es de la misma manera. Perdóname como yo he perdonado. Libero perdón, dicen los religiosos. No me digas. Perdoná desde tu corazón. Te va a quedar la cicatriz, pero no te va a doler. Cuando veas a la persona de vuelta, le vas a dar una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, porque es lo que hace Dios contigo todos los días. ¿Quién hace eso? Someterse a las autoridades, sean quienes sean, sea un líder, sea un gobernante, sea quien sea. ¿Quién se somete a la autoridad hoy? Cuando las autoridades parece que estuvieran en nuestra contra. ¿Quién se somete a la autoridad? ¿Quién no habla mal de una autoridad? Somos dóciles. ¿Qué instrucción nos puede dar Dios que implique el sacrificio de mi comodidad y yo le diga, no, prefiero tal cosa? Discutimos con Dios. No estamos de acuerdo con sus preceptos. Miren, recuerden que la prueba es algo que yo no provoqué, ¿verdad? Una mala decisión la provoqué yo, pero la prueba es algo que Dios me pone ahí, no solo para probar mi corazón, sino para que crezca en medio de esa prueba, sea más parecido a Cristo. Cuando hace un tiempo atrás, en octubre, septiembre, octubre, yo venía de una neumonía, o sea, de una congestión, como le dicen las abuelas, un pasmo. Cerrá la puerta que te vas a agarrar un pasmo, decían las ancianas, ¿no? Bien, no tiene nada que ver. Deja la puerta abierta, que la ventilación es buena para tu casa. Pero bueno, y tuve una neumonía, medicación, todo lo demás. Termino la neumonía y empiezo con un dolor muy difuso a nivel abdominal. No era el clásico, se llama así, fosa ilíaca derecha. O sea, esta zona, cuando uno puede renguea porque le duele mucho, el apéndice está diciendo, yo vine al cohete acá, así que me quiero ir. Pero no era así, era un dolor difuso abdominal, raro, nunca lo había tenido, continuo, no era que iba y venía. Termino yendo al hospital, al sanatorio, terminan diciéndome que es una peritonitis, termino operado con un drenaje en el medio acá, largando pus durante 3 días, y yo decía, ¿cuánto pecado había dentro mío, Señor? Pero yo no lo provoqué. ¿Pero qué hizo el cirujano? No solo me comentó que me tenía que operar y era urgente, sino que después vino cada día a darme las instrucciones para yo mejorar. Entonces él venía y me decía, tenés que caminar. Y caminar con un caño acá, una bolsa llena de pus. Mi esposa me dijo, hay que ponerla dentro de una bolsita de mandado, por lo menos para que no se vea toda la inmundicia que estás largando. Eh, Iba con la bolsita así medio doblado y mi esposa me decía, camina derecho. Porque yo tendía a hacer esto por el drenaje, porque el drenaje adentro estaba suelto y me tocaba ciertas partes del intestino que uno trataba de acomodar. Entonces empecé a enderezarme y a caminar. A lo último ya caminaba, sé cuántos pasos hay de una sala a otra, sé todo. Ya caminé, caminé, caminé. Pero venía todos los días el cirujano y me daba instrucciones cuando yo me fuera. Claro que a los 5 días le dije, sacame esto, me voy para mi casa y tomo los antibióticos que quieras. Me quiero ir de acá. Estaba como encerrado ahí. Me sacó, aparte me lo sacó delicadamente, se hinchó tan solo. Hice así como diciendo, se me va una parte de mi vida. Me puso un tapón ahí, y después durante varios días, imagínense ese agujero. No es el ombligo, está más abajo. Así que bueno, tuvo que sellar. Pero las instrucciones que él me dio, si yo no las seguía, no me iba a sanar en tiempo y forma. Dios hace lo mismo. Dios me dice, tenés una peritonitis, me da el diagnóstico, ahora te voy a operar. No te va a gustar, pero ¿sabes qué? Mientras te opero, tú vas a estar dormido. El tema son las consecuencias de la operación, por todo lo que acumulaste. Y ahí viene la prueba. La prueba no es solo que pasa a la sala operatoria, porque en 3 segundos estaba dormido.
Ni idea. Me despierto con un caño lleno y con uno conociendo, imagínense, si toda esta pus sigue saliendo, toda esta materia sigue saliendo, vino el cirujano y me dice, mira, si seguís mucho con esto, te tengo que abrir, porque me habían hecho por la paroscopía, te tengo que abrir y limpiar. Bueno, cirujano, haga lo que quiera, lo que corresponda, uno está entregado. Pero hay instrucciones que él me da, para después me dijo, tenés que caminar, porque todos los líquidos van hacia abajo y van hacia el drenaje. Entonces tenés que caminar, tenés que movilizar. Lo que menos quería yo era andar caminando con ese caño ahí. No quería. Pero bueno, vieron, conocen a mi esposa, ¿no? Entonces en las pruebas todos buscamos consuelo. Pero lo que más necesitamos es el consejo de la verdad, no el consuelo. A veces vemos a alguien pasando una prueba y le pasamos la mano como diciendo, bueno, pobrecito. No, necesita el consejo de Dios, que a veces te dice, estoy contigo, soporta la prueba. Pero a veces, cuando estamos no dóciles, estamos peleando con Dios, va a venir un hermano, una hermana y nos va a decir una verdad que nos va a doler. Viene de parte de Dios. Duele. ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Por qué duele? Es una injusticia. Muchas veces. Muchas veces yo le digo, Señor, esto es una injusticia. Pero la justicia de Dios no es como la justicia nuestra, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, hoy, ¿y si lo que Dios dice no me parece justo? Lo que vamos a estudiar hoy. ¿Y si no estoy de acuerdo? Porque es la mayoría de las veces. El principio que vamos a aprender ahora es un principio de relaciones globales, pero es en el contexto de una prueba. Ya preguntamos a Dios qué debo hacer. Si alguno tiene falta de sabiduría, versículo 5, pídasela a Dios que da abundantemente. ¿Qué es lo que da abundantemente? Lo vamos a ver. En el contexto de una prueba hemos preguntado a Dios qué debemos hacer. Dios nos ha contestado y por eso dice el versículo 19, María. Mis amados hermanos, quiero que entiendan, está apuntando a la mente, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Hasta ahí. Entonces, es un principio global para toda relación. Y lo voy a repetir muchas veces. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, principio relacional, oye mucho, habla poco, mantén la calma. Va de vuelta. Oye mucho, habla poco, mantén la calma. Eso es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces va de vuelta. Oye mucho, habla poco, mantén la calma. Como dije, bien, para toda relación. Para toda relación. Porque cuando alguien está hablando en un tono que a ti no te gusta o diciendo algo que no te gusta, tú puedes estar viendo si esa persona realmente hay dolor en su corazón por algo que tú hiciste. Y tú puedes pedir perdón. O por algo que le está pasando, o por algo que recordó que el Señor le trajo a luz y está viviendo una prueba. Entonces, oye mucho, habla poco, mantén la calma. Eso es lo que nos está diciendo. Y en el contexto de la prueba, él sigue hablando de la prueba y nos dice, cuando Dios te habla, oye mucho, habla poco, no seas impaciente, mantén la calma. Pero Señor, mantén la calma. No fácil. Vamos a ir poniendo Juan 3:19. Él trae la luz a nuestras vidas, no solo para que tomemos las decisiones correctas, sino para que nosotros nos veamos a nosotros mismos. La luz de Dios, recuerden, el Padre de las luces que hizo los cielos y la tierra, sí, pero también cuando habla de luz, yo soy la luz del mundo, es el que trae la verdad a nuestras vidas. Jesús dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, Jesucristo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Siguiente. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Por eso les dije, las tentaciones, normalmente, cuando nosotros caemos, lo hacemos a escondidas. No queremos que la luz refleje lo que realmente somos. Ahora bien, oye mucho,
Habla poco, mantén la calma. Proverbios 18:13. Dice así. Vamos a arrancar con todos los proverbios. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Va de vuelta. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Habla mucho, dije. ¿Qué dije? Habla poco. Ahora los voy a entreverar. Habla poco. Después que sigue, mantén la calma. Y el principio, oye mucho. Vamos a entreverarlo. Ahora bien, allí me dice que cuanto más hablo, más peco. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Escucha con atención, habla poco, mantén la calma. Es un principio no solo espiritual. Lentos para enojarse. Wow. ¿Por qué lentos para enojarse? El siguiente versículo decía esto. Porque cuando a mí me dicen algo que no me gusta, razonemos esto. Yo estoy en las manos de Dios. Todo lo que me sucede, si amo a Dios, todo lo que me sucede me va llevando hacia el propósito que Dios tiene para mí. Todo. Todo no excluye nada. Todo lo que me sucede me lleva hacia el propósito que Dios tiene para mí. Así que algunos van a sufrir mucho y otros van a sufrir poco. Al que más se le da, más se le pide. Muchos van a sufrir mucho y otros van a sufrir poco. Algunos de los discípulos capaz que hizo la plancha mientras Pedro estaba siendo crucificado. Entonces, no mires cuando está siendo tratado qué pasa con el otro. Jesús le dijo, Pedro, sígueme, y atrás venía Juan, y no te importa tú sígueme. Voy a tratar contigo porque tú vas a apacentar mis ovejas, le vas a dar de comer a mis corderos y vas a cuidar mis ovejas. Tú vas a padecer como otros no van a padecer. Juan, sí, Juan va a escribir y yo lo voy a meter en una isla y después va a ayudar a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Todo eso va a hacer Juan mientras tú estás predicando la palabra, sanando enfermos y escondiéndote porque cuando venga Nerón te va a hacer pedazos. Porque Jesús le dijo cómo iba a morir Pedro. Entonces, lentos para enojarse porque si yo escucho mucho, hablo poco, quiere decir que mi cerebro está activado. Si escucho mucho y hablo poco, pienso mucho. Y si pienso mucho en la sabiduría que Dios me dio, quiere decir que voy a ser lento para enojarme. ¿Ven la cadena? Vamos a ver en Proverbios 16:32. En realidad, lentos para enojarse es no seas impaciente. Dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale control propio que conquistar una ciudad. Más vale el control propio, el dominio propio, que conquistar una ciudad. Entonces, ¿quién decide sacarle el seguro a la fiera y que salga? Yo. ¿Quién decide enojarse? Yo. ¿Quién decide escuchar mucho? Yo. ¿Quién decide hablar poco? Yo. ¿Quién decide enojarse? Yo. Es un principio universal. Ahora vamos a ver una serie de proverbios. El que toma la decisión de quitarle el seguro a la jaula y deja que el animal salga, eres tú. Proverbios 12:16 dice así. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Wow. El siguiente, Proverbios 14:17. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente vean esto, calladamente lo controlan. No dice que no se enojen, porque está escrito enójense, pero no pequen. Entonces dice, los necios dan rienda suelta a su enojo. No me importa quién está delante, no me importa si te gusta, como alguna persona, mirá, si te gusta bien, si no igual, te lo voy a decir. Eso es egocentrismo, eso es, no me importa tu vida, yo te voy a decir lo que pienso, que no pensé en realidad. Porque si pienso, hablo poco y no me enojo.
Los necios dan rienda suelta a su enojo, no importa quién te adelante. Pero los sabios, calladamente, lo controlan. ¿A quién? Al enojo. Todo lo que nos está diciendo un solo versículo de Santiago. Entonces, principio universal. Oye mucho. Entonces, a ver, háganlo. Va de vuelta, háganlo con sus dedos, con sus manos. Es fácil, es con todo el mundo igual. Pero es Dios que nos está dando la sabiduría y es Dios que nos está hablando. Y nos dice el apóstol Santiago, oye mucho cuando Dios te habla poco y no te enojes con Dios. Enojarse ya no es inteligente. Imagínate enojarte con Dios. Es una locura. Dios nos está hablando en el contexto de una prueba. Esto que estuvimos hablando es para todos, es para toda relación, con nuestros empleadores, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Eso muestra cómo está tu fe. Eso muestra tu madurez. Vamos a Eclesiastés 5, del 1 al 7, y empezamos con un palo bárbaro. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. No hagas promesas a la ligera, hablar mucho, y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Miren ahora, demasiadas palabras te hacen necio. Allí la palabra necio significa estúpido. Esa es la verdad del arameo. Cuando le hagan una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. ¿Quiénes son los necios? Los que hablan mucho. Cumple todas las promesas que hagas. Y habrá que pensar, ¿no? Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Va de vuelta. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir, siguiente, que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. ¿Qué significa? Teme a Dios. Ahí estoy mostrando que soy una persona centrada, que no me mueven, que viene el diablo a tocar mis emociones, a tentarme y no me mueve. Oigo, examino todo, retengo lo bueno, porque lo bueno es lo que yo tengo que pensar según Filipenses. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. En esto tengo que pensar. Entonces, observo todo y retengo lo que es para mi crecimiento. Y cuando voy a corregir a otro, lo hago con temor. Vamos a una palabra de Dios un poquito más dura. Cuando nosotros les decimos, no estoy de acuerdo con esta prueba, no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, no estoy de acuerdo en lo que me metiste, porque no me merezco esto. ¿Qué dice Isaías capítulo 45? ¿Qué aflicciones espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha al barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, ¡qué torpe eres! Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Si no estás de acuerdo con la prueba en la que Dios te puso, tú le puedes decir, Señor, me duele. Señor, no estoy de acuerdo. Más, como dijo Jesús, hágase tu voluntad, porque es mejor que la mía.
La mayoría de nosotros no acepta las pruebas de Dios. Y Dios dice, alerta, al que amo, disciplino. Porque si no te disciplino, es alguien que yo no amo. Entonces, si eres mi hijo, te voy a disciplinar para que la imagen de Cristo se vea en ti. Para que el enemigo vea tu obrar y diga, hey, cuidado con este. Pero no por tus obras, sino por tu corazón, por lo que te motiva. Y ahí está la clave. Lo que te motiva te lleva a no escuchar, a hablar mucho y a enojarte todos los días. Ahora, cuando escuchas su palabra, Él te habla y te dice, hey, versículo Santiago 1:20, en el enojo humano no obra la rectitud que Dios espera. La versión Reina Valera dice, el enojo humano no obra la justicia de Dios. ¿Quiere decir que Dios nos enoja? Sí, pero el enojo de Dios es mucho más alto que nuestro enojo. Es ira contra el pecado. Nosotros nos enojamos contra el pecador. Nos enojamos con nuestros hermanos. Entonces, ¿yo le puedo decir al hacedor, al que me hizo, estás haciendo mal? La pregunta que me debo hacer es, ¿quiero las cosas a mi manera o a la de Dios? Piensa. Antes de decir en un momento espiritual de música y de canción, Señor, te seguiré, o como cantamos, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. ¿Qué sigue después? Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar. ¿En serio? ¿Estás pensando lo que estás cantando? Sean pocas tus palabras cuando vienes delante del Señor y palabras pensadas. Dios está en los cielos y está tratando conmigo. Señor, ¿cuántos individuos cristianos hay en la tierra hoy? ¿Cuántos millones estás tratando con el nombre de cada uno? No me entra en la cabeza. Sin embargo, Él está tratando con cada uno para que ocupe su lugar en el cuerpo, en la parte donde corresponde, no donde tú quieres. Entonces, si tú vas a ser un corazón, el que le da vida al cuerpo, no porque le dé vida, sino porque tan solo es una bomba, pero si esa bomba no funciona, todo el cuerpo se muere, tu trato va a ser muy diferente al que es un apéndice. Tu trato va a ser muy diferente al que es, no sé, una mano. Porque sin la mano puedes vivir, sin el corazón no. Quiere decir que si tú anhelas obispado, anhelas liderazgo, vas a vivir una situación difícil, complicada, para que te enseñe a amar a los demás, como Cristo los ama. Ahora, si tú quieres hacer la plancha y vivir tranquilo, te va a hacer la planta del pie. Todo el peso de la iglesia va a estar sobre ti. Y vas a decir, no soporto, porque no quieres jugártela por Cristo. Si te enojas, estás demostrando que necesitas más que. Cuando te enojas, ¿qué es lo que te está faltando? Paciencia. O sea, si tú eres una persona que no escucha, que habla mucho y se enoja, necesitas más pruebas que los demás. ¿Te das cuenta? Él va a tratar contigo hasta que de tu boca fluya alabanza, hasta que de tu boca fluya lo que Él está haciendo y agradecimiento. Sean agradecidos cuando se encuentren en diferentes pruebas, gócense. ¿Y por dónde sale el gozo? Por la boca. Lo que tú hablas es lo que está abundando en tu corazón. Y si tú lo hablas enojado, lo que hay en tu corazón es enojo contra la situación que estás viviendo, ese enojo es contra Dios. No es muy inteligente. Porque Él dice, hey, no seas necio. Yo te puse en esa situación. Aprende de los 3 amigos de Daniel. Aunque el Señor no nos saque del horno, no importa. Igual no me arrodillaré delante de esa estatua. No haré lo que el mundo quiere. Y así fueron. Lo mismo pasó con Daniel. Cada prueba es para llevarnos a la madurez. Decidir enojarte va en contra del propósito de Dios. El propósito de Dios es que lo escuches mucho, que hables poco y tengas paciencia. Ten paciencia.
Yo te tengo en el hueco de mi mano. ¿Cuántas veces lo dijimos? No, pero el Señor no está en crisis. Yo sí. Yo estoy que no entiendo nada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Por qué? Sí, es bueno preguntárselo. ¿Para qué me pasa esto? ¿Cuál es el trato que Dios tiene para mí? Le pregunto, Señor, dame sabiduría para vivir esta prueba que estoy viviendo, esta situación de enfermedad, de esto, de aquello, del otro, que yo no busqué, que yo no creé. Porque si fumaste toda la vida y hoy tienes un cáncer de pulmón, no estás en la prueba de Dios. Tomaste malas decisiones. Estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. Por más que digas, pero Dios me puede sanar. Sí, pero ¿y si no quiere? Para que tú le digas a los demás, no está bien maltratar el cuerpo, porque es el único lugar que tienes para vivir. Cada prueba es para llevarnos a la madurez. Cada vez que decidimos no escuchar, hablar mucho y enojarnos, va en contra del propósito de Dios. Va a enviarnos más pruebas, más pruebas, más pruebas. Hasta que entendamos y digamos, Señor, haz como tú quieras. ¿Entendiste? Que tú eres barro y yo soy tu hacedor. ¿Entendiste que tú eres barro y te tengo en mis manos y te voy a dar la forma que yo tengo desde antes de la fundación del mundo? Porque lo dejé escrito, no puedo ir contra lo que dejé escrito, dice el Señor. Preparé obras para que tú vayas en ellas, de antemano las preparé para que tú camines en ellas. Y si yo lo que hice fue para vos una maratón de 42 kilómetros, te vas a preparar diferente al que va a correr 5 kilómetros. Tu trato va a ser diferente, pero tienes que llegar a los 42 kilómetros. O sea que va a ser todo muy diferente. Vuelvo a decir, ¿eres dócil? Y si lo que pide Dios es negarte, perdonar, someterte, pasar por alto una ofensa, dar otra oportunidad a quien no la merece o cualquier otra instrucción que implique el sacrificio de tu comodidad, ¿estás dispuesto a decirle, sí, Señor, heme aquí? Yo no. En un montón de cosas yo le dije, Señor, sí, tenés que tratar conmigo. Hay situaciones en las que no estoy de acuerdo con el trato, con la forma. Hay situaciones en las que esta generación piensa tan diferente a nosotros los más viejos que es difícil entender a veces el egoísmo, el no me importa a mis padres, el no honro a mis padres, el entender esta generación para los que somos más viejos se hace dificultoso, pero el Señor nos dice, mira, porque a ellos también hay que predicarles el Evangelio y enseñarles la verdad. No es como obran, sino lo que quiero hacer contigo para que ellos reconozcan a Cristo el Señor en tu vida. Es todo un trato. Ahora, ¿cómo lo hago? Es muy fácil decir, bueno, en la prueba pido sabiduría, hasta ahí vengo bien. Señor, dame sabiduría porque no sé cómo soportar esto que estoy viviendo. A ver, todos vamos a pasar por pruebas. ¿Quedó claro esto? Los que somos hijos, todos. Y dentro de la prueba hay un ingrediente que es tentación. El diablo aprovecha. Todos. Digo para que nos grabemos todo esto que estamos aprendiendo juntos. Ahora bien, le pido sabiduría al Señor. ¿Cómo hago para oír mucho, hablar poco y ser paciente? ¿Cómo? Es fácil decirlo, lindo ingrediente, pero ¿cómo lo llevo a cabo? Versículo 21 nos da la respuesta. Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Está hablando, sé dócil. Pero hay una parte que dice, sean dóciles a la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿De qué palabra hablamos? En el contexto de la prueba. ¿De qué palabra hablamos? De la sabiduría que Dios me dio para soportar la prueba. Sé dócil al escuchar esa palabra y llévala a cabo. ¿Pero de qué manera? Quitando lo sucio y lo inmoral y lo que va contra la palabra de tu vida. ¿Cómo se hace? Acá. Muchos de nosotros tenemos un diálogo interno en forma negativa. Pensamos en no. Y la Biblia es proactiva. Piensa en el sí. Haz con los demás como quieres que hagan contigo.
Piensa en el sí, y en el amén. Esas son las promesas de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros, cuando estamos pensando, es en negativo. Y nos damos manija y manija y manija y manija. Y entonces va a llegar un momento que no voy a escuchar, voy a hablar mucho en lugares o contextos donde no debo hablar porque hago caer a otros, porque hago alianzas para que otros piensen que yo tengo razón. Mira lo que me hicieron y me victimizo olvidando a Cristo en la cruz. Y termino, ¿qué? Enojado. Hago todo lo contrario. ¿Por qué? Por un diálogo interno negativo. Oye mucho, para hablar poco hay que pensar mucho. De lo que más estamos hablando, cristianos que no piensan, son cristianos llevados por su propia boca, de la abundancia de tu corazón. Jesús dijo, toda palabra sin pensar que salga de vuestra boca no quedará sin juicio. A veces ni siquiera tenemos temor de Dios. Toda palabra, toda, no excluye nada, que salga de vuestra boca sin pensar, ¿a quién la vas a decir? ¿Cómo la vas a decir? Edifica si no te callas. Yo he visto cómo en estados las personas ponen su enojo y como que le dan mensajes a otros que va a leer su estado. ¿En qué mundo estamos? Estoy hablando de gente no de comunidad, sino a nivel general. Uno ve los estados y parece que están enojados con el mundo, pero le están dando un mensaje a otro con el que se enojaron en un estado, hermanos. ¡Qué inteligente! El mundo se entera que tú estás enojado. ¿Acaso no se enteró el diablo y va a venir a tentarte y te va a dar más fuego, más, para que te enojes más, para que pienses poco y para que hables mucho? Yo tengo razón. Me tranqué en 2 versículos, ¿se dan cuenta? 2 versículos. 3 con Santiago 1:21. No puedo terminar con el capítulo 1 hoy, porque esto de te explota la cabeza cada vez que pensás así. Ahora, cuando Dios te habla, es Dios que te está hablando. ¿Te duele? Capaz que no es la idea, que le duele a tu carne, sí, pero que tu espíritu, tu alma sean edificados para que el día de mañana te reconozcan como, hay un hombre de fe, hay una mujer de fe. Porque se ven los frutos, se ven lo que hablas, se ven cuánto alabas a Dios con tu boca. Fluye. ¿De qué es lo que más hablas todos los días? Hay varones que casi no hablamos, hay mujeres que casi no hablan, hay varones que no paran de hablar y hay mujeres que no paran de hablar. ¿De qué es lo que más hablas todos los días? ¿Qué sale por tu boca continuamente? ¿De qué hablas? ¿Qué es el punto de idolatría? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu familia? ¿Tu suegra? No creo. ¿Cuál es el punto de idolatría que tu boca continuamente fluye? ¿Tu problema? ¿Tu situación? ¿Qué fluye por tu boca? Ahora el Señor te dice, habla poco, pero escúchame mucho, porque mis palabras son espíritu y vida. Escucha cuando te hablo, sé dócil, porque si eres dócil, si eres humilde, por eso decía, pon el 1:21 de vuelta, María. Decía, si eres dócil, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, es una decisión personal, y acepten con humildad la palabra que Dios sembró en el corazón. ¿Qué significa? Sé dócil. Dios te habló y te duele en medio de la prueba. Sé dócil. Soporta la prueba, porque el que soporta la prueba recibirá la corona de vida. Sopórtala, pero no con tus fuerzas, porque una prueba que Dios te trae, tú no la puedes soportar con tus fuerzas. Entonces vas corriendo, pobre de espíritu, bienaventurados, y dices, Señor, yo no puedo. Yo hasta acá llegué. Hasta acá llegué en el matrimonio, hasta acá llegué en esta situación, hasta acá llegué, no sé, no puedo controlar el escrolear todo el día, no lo puedo controlar, Señor, ayúdame.
Va a venir su ayuda, lo hablamos el domingo pasado, va a venir su ayuda a través de su palabra, a través de la palabra de otro hermano, o si prestas atención, aún un inconverso te va a decir, sí, yo el teléfono, no duermo con el teléfono al lado de la mesita de luz, lo dejo en el comedor. ¿Y por qué lo dejas en el comedor? Cuando te levantás, ¿no es lo primero que haces agarrar el celular? Sí, porque me enseñaron que cuando me levanto mi cerebro necesita acomodarse, la dopamina está trabajando, así que no tengo que recibir tanta información de lo que pasa en el mundo. En el siglo XVIII y XIX no recibían tanta información como nosotros en un día durante toda su vida. Entonces yo lo que hago es, como aprendí eso, un inconverso, aprendí eso, dejo el celular en el comedor. Y cuando me levanto, algunos se duchan, otros no, algunos se lavan los dientes, otros mugrientos no, pero bueno, haces toda tu tarea y cuando estás a punto de irte a trabajar, tomas el celular. 1 hora, 1 hora y media, sin saber qué pasa en el mundo, tu cerebro despertando a un día hermoso, aunque esté lloviendo, a un devocional donde tú puedes hacerlo sin el celular, porque te va a llevar a otras cosas, vas a querer entrar a la Biblia y vas a ver que tenés 15 WhatsApp y tenés 18 mensajes en Instagram. ¿Qué te llama más? Quiero primero chusmear, está hecho para eso. Entonces un inconverso me da la clave para salir de mi adicción. La primera noche que dejo el celular en el comedor, no duermo. Hasta que a las 3 de la mañana logro dormirme. A la mañana siguiente, mano, vieron que la mesita de luz está a mi izquierda, mano hacia la... Ah, el celular lo dejé en el comedor. ¿Habrá pasado algo? ¿Se habrá muerto alguien? Sí, se murió, se murió. ¿Habrá pasado algo que el mundo me necesite? No creo. Entonces voy a levantarme en agradecimiento, me voy a duchar diciendo gracias Señor porque hay tantos hermanos que no tienen una ducha caliente en la mañana, que no tienen un desayuno donde puedo preparar un café con leche, unas tostadas, lo que me guste de mañana, sentarme, abrir tu palabra. ¿Qué me quieres decir? La palabra, ¿qué me quieres sembrar por lo que estoy viviendo? Y de repente, cuando estoy yéndome a trabajar, tomo el celular. Un inconverso te puede dar la salida, pero te la da Dios a través de esa boca. Quiere decir, pronto para huir. ¿Qué? ¿Qué significa mantener la calma? No te enojes, porque en el enojo no obra la justicia, la rectitud que Dios quiere. Cada vez que te enojas, piensa, ¿por qué me enojé? ¿Qué me enojó? Y uno dice, me faltó el respeto como me habló. ¿En serio? ¿Y por qué te faltó el respeto? ¿Qué pasa en su corazón? Comienza a saber el corazón del otro. Ya no importa lo que te hace, comienza a saber qué pasa en el otro. ¿Por qué necesito gritarme? ¿Será que no estoy escuchando? ¿Será que estoy hablando mucho y no escucho qué pasa en su corazón? Esposos, nuestras esposas quieren que las escuchemos. Hablan hasta por los codos, pero quieren que las escuchemos. Y no que le demos soluciones, que las escuchemos, porque ellas quieren sacar lo que está en su corazón. Escucha. Capaz que un día te levanta el tono o no te habla. ¿Por qué? Porque tú no estás escuchando. No es un tema solo de ella, es tu vida. Escucha mucho, habla poco, mantén la calma. Una de las señales inequívocas de nuestra madurez y nuestra fe es la actitud que tenemos hacia la palabra. Eso habla qué tan maduros somos, los dóciles que somos al escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Si Él me dice, José, escúchame mucho, háblame poco y tené paciencia cuando te trato. Porque si te estoy tratando y el barro piensa decirle a su hacedor cómo hacer las cosas, no entendiste nada. Vas a volver a ser barro, te voy a tomar en mis manos y te voy a dar forma de vuelta. Y será una y otra y otra y otra hasta que entiendas que yo soy tu Dios. No soy alguien que puede jugar con él. Soy tu Dios. Te tengo en mis manos y te estoy formando para que en mi pueblo seas un edificador, no alguien que destruya con su boca porque no piensa.
Creo que era Primera Tesalonicenses. No sé si te lo puse, ya te digo enseguida. Sí, Primera Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia tesalónica y miren lo que les dice. Por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Creo que el domingo que viene vamos a poder terminar con el capítulo 1. Pero la riqueza que tiene todo esto, en conducta, en cosas que tenemos nosotros que hacer. Yo puedo decirle, Señor, ayúdame a no enojarme. Entonces va a venir un hermano, me va a pinchar donde me duele. Señor, te dije que me ayudaras. Sí, claro, esta es la manera. ¿Cómo vas a aprender a no enojarte si te llevas bien con todo el mundo? No, 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 no. ¿Querés paciencia? Te voy a rodear de impaciencia. Te voy a rodear de pruebas para que seas una persona estable, paciente. Y que digas, Señor, todo depende de ti. Esta prueba que estoy viviendo, esta presión que aplicas sobre mí, es para que ese barro tome la forma que tú quieres que tome. He aquí, Señor, haz con tu siervo, como dijo María, haz con tu sierva como tú lo destinaste. Señor, gracias una vez más por darnos estas herramientas de decisión personal. Sé que tú estás en el asunto, pero gracias por enseñarnos la importancia de escuchar mucho, hablar poco y ser pacientes. Gracias porque el Señor Jesús, cuando caminó entre nosotros como ser humano, un ser humano cualquiera, un ser humano como cualquiera de nosotros, pero santo, puro, sin mancha, Él escuchó. Y le decía a la gente, escuchaste que fue dicho, pero yo te digo. Y aquellos que fueron dóciles y recibieron el mensaje, se quedaron, eran elegidos. Mas aquellos que dijeron, dura palabra es esta, se alejaron a sus tareas anteriores. Señora, aquellos que son elegidos, hijos tuyos, tú nos tratas. Gracias por esto. Como nosotros tratamos a nuestros hijos y los educamos y les enseñamos cómo vivir en este mundo, tú nos enseñas que primero no somos de este mundo, que estamos en este mundo como embajadores del Señor Jesús. Y como tal debemos reflejar su pensar, su hablar, su caminar. Gracias. Gracias por tu elección inmerecida. Gracias por preparar obras ya de antes para que yo camine en ellas cada día. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a pensar antes de hablar. Ayúdanos en esta generación impaciente a poner la pausa y hablar de tu parte. No de nuestro ego, sino de tu parte. Gracias por tu palabra. Como dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Significa prueba tras prueba tras prueba. Significa mucho fuego para que las impurezas del oro fluyan a la superficie y sean sacadas. Gracias, Señor. Gracias. Porque nos muestras que te estás ocupando de cada uno de nosotros. En aquellas cosas que elegimos pecar. Cuando elegimos hablar mucho, pecamos, lo vimos en tu palabra. Cuando elegimos enojarnos, pecamos, lo vimos en tu palabra. Cuando decidimos no escuchar tu palabra y hacer nuestra voluntad, tu palabra dice que somos necios.
Gracias por llevarnos y arrinconarnos para que entendamos que tú eres Dios y nosotros la obra de tus manos. Gracias, Señor. Clamo a ti, oh Dios, por los que están en casa mirando, para que tú les enseñes, que tu Espíritu Santo en sus casas, Señor, en el lugar donde están, tú les enseñes tu palabra, les muestres, la siembres en su corazón en medio de la prueba y que puedan ser dóciles a esa palabra, humillarse delante de ti y caminar de acuerdo a como tú quieres. Mas como pueblo aquí clamamos por aquellos que están viendo y se han alejado del camino, para que tú les des un espíritu de arrepentimiento, de volverse a ti. Tú eres Dios, nosotros somos criaturas y cuando aceptamos el sacrificio del Señor Jesús somos hijos. Recuérdale eso a aquel que está apartado, a aquella que se alejó por la obra humana y tráelo a tu redil una vez más, Señor. Gracias, gracias por tu bondad. Dale gracias, dale honra al Señor, porque Él ha sido bueno contigo. Y todo lo que has vivido, si eres hijo, Él te puso ahí. Mientras tú oras aquí, gracias a los que nos siguieron desde casa, recuerda, es un principio universal, pero cuando Dios te habla, escucha mucho, habla poco, ten paciencia, Él está al control. Dios te bendiga.